El heredero de la calle, el ángel que nadie esperaba. El grito de Marta se ahogó en su garganta, un sonido desgarrado que el viento helado de la tarde se robó y esparció por el asfalto indiferente. Sus dedos, entumecidos por el frío y la desesperación, se aferraban inútilmente a la ventanilla pulida de la camioneta negra, un monstruo de lujo que olía a cuero nuevo y a crueldad. Dentro, acunado en los brazos de una desconocida, su bebé, su pequeño milagro, la miraba con ojos enormes y asustados antes de que la ventanilla polarizada subiera, borrando su rostro y su futuro de un solo golpe. «Devuélvame a mi bebé, por favor», suplicó, su voz rota, golpeando el cristal con la poca fuerza que le quedaba. Dentro del vehículo, Mónica Jacobs apretó al niño contra su pecho de seda. El calor del pequeño cuerpo era una droga, una promesa de felicidad que había buscado durante años en clínicas de fertilidad y agencias de adopción. Ignoró los golpes en la ventanilla, el lamento de esa mujer insignificante que manchaba el paisaje urbano. «Este bebé ya no es tuyo. Ahora es el nuevo heredero de Mónica Jacobs», murmuró, más para sí misma que para la mujer de la calle. El aroma a talco y leche del bebé era el perfume más exquisito que jamás había olido, mucho más valioso que los frascos de diseñador que abarrotaban su tocador. Su chofer, un hombre robusto llamado Charles con cara de pocos amigos, la miró por el retrovisor. «Vámonos antes de que la vagabunda arme un escándalo, señora». «Sí, vámonos», ordenó Mónica, su voz firme, aunque su corazón latía con una mezcla de triunfo y pánico. A casa. La camioneta arrancó con un rugido suave, dejando atrás a Marta, una figura rota sobre la acera gris. El mundo se convirtió en un borrón de luces y sonidos distorsionados. Solo podía oír el eco de su propio grito. «No, mi bebé, no se lo lleven». Era un lamento primitivo, el de una madre a la que le arrancan el alma. El hombre que la acompañaba, su único amigo en esa miseria, un hombre de la calle como ella, intentó detener la camioneta, pero fue empujado con desprecio por Charles. «Más te vale que te largues si sabes lo que te conviene, cochina mugrosa», gruñó el chofer a Marta antes de subir al vehículo y desaparecer. Marta se arrastró por el suelo, la tela raída de sus pantalones rasgándose contra el cemento. El dolor en sus piernas inútiles, siempre presente, era ahora un eco lejano comparado con la agonía que le partía el pecho. Mi hijo, el pensamiento era un martillo golpeando su cráneo. Vio a un oficial de policía a lo lejos y con una fuerza que no sabía que poseía comenzó a gritar. «Oficial, ayúdeme. Me acaban de robar a mi bebé». El oficial se acercó con la lentitud de un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. Su uniforme estaba impecable, su rostro endurecido por el cinismo. «¿Quién lo hizo?», preguntó con un suspiro de fastidio. «Se llama Mónica Jacobs», gritó Marta, aferrándose a esa única pieza de información como a un salvavidas. El oficial soltó una carcajada seca, sin humor. «¿Mónica Jacobs? ¿Estás loca? ¿Me estás diciendo que la mujer más rica de esta ciudad se robó al bebé de una pordiosera? Sí, es la verdad. ¿Usted la conoce, por favor? Ayúdeme a encontrarlo», suplicó, lágrimas y mocos mezclándose en su rostro sucio. «Mira, no me estés molestando. Tengo cosas más importantes que hacer», dijo él, dándose la vuelta. La desesperación de Marta era invisible para él, una molestia más en un día largo. Abandonada por la ley, Marta se dirigió a una joven bien vestida que pasaba por allí, con sus audífonos y su prisa. «Señorita, por favor, necesito su ayuda. Me robaron a mi bebé». La joven la miró de arriba abajo, su nariz arrugándose con disgusto. «Deja de inventar cuentos para mendigar. Búscate un trabajo». Cada rechazo era una nueva puñalada. El mundo era sordo y sí a su dolor. Se quedó sola en la acera, el frío colándosele en los huesos, el vacío en sus brazos más pesado que cualquier carga que hubiera soportado en su vida. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, una oscuridad aún más profunda envolvía el corazón de Marta. En el otro extremo de la ciudad,
En una mansión que parecía un palacio de mármol y cristal, Mónica Jacobs tarareaba una canción de cuna. La habitación del bebé era un sueño de colores pastel y peluches importados. Todo era perfecto, suave, caro. «Bienvenido a tu nuevo hogar, mi amor», le susurró al niño, que la miraba con sus ojos de un azul profundo y desconcertante. «Mira todo esto. Es tu recámara. Aquí vas a estar mejor que con esa mujer». Acostó al bebé en una cuna que parecía tallada en nubes. El niño se quejó suavemente. «Shh, mi vida, yo soy tu mami ahora, tu mamita». Se quedó allí, observándolo, sintiendo una oleada de posesividad tan intensa que la dejó sin aliento. Años de humillación en consultorios médicos, de miradas compasivas en orfanatos, de noches en vela llorando por un vientre vacío, todo había desaparecido en el instante en que vio a ese bebé en los brazos de aquella mujer en la calle. Fue como si el destino se lo hubiera puesto delante. Un regalo. Su regalo. La puerta principal se abrió. Era Aldo, su esposo. Guapo, encantador, con la sonrisa ensayada de un hombre que sabe que su principal activo es su apariencia. Hoy era su aniversario. «Feliz aniversario, mi amor», dijo él, abrazándola. Su perfume caro llenó el aire. «Felicidades, hermoso», respondió Mónica, sus ojos brillando con un secreto. «Prepárate, porque tengo algo que te va a hacer mucho más feliz». Lo condujo a la habitación del bebé. «Tarán, mira, es nuestro bebé. Hoy mismo lo salvé de una situación de calle». Aldo se quedó paralizado en el umbral. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y horror. «Mónica, ¿qué es eso? No le digas eso. Es nuestro hijo. Estaba con una mujer horrible, pero no te preocupes, le di dinero y quedó encantada». Aldo la miró fijamente. Había una tensión extraña en su mandíbula. ¿Cómo se veía esa mujer? No sé, sucia. Estaba en una silla de ruedas. «¿Por qué?». La pregunta quedó flotando en el aire. Aldo no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. «¿A dónde vas, mi amor?», preguntó Mónica, confundida. «¿A dónde voy? Me largo de esta casa», explotó él. Su voz era un látigo. El rostro de Mónica se descompuso. «¿Pero por qué? No entiendo». Aldo la miró y por primera vez ella vio la verdadera fealdad que se escondía detrás de su fachada perfecta. Vio el desprecio, la avaricia, la crueldad, pero no entendía su origen. Era por el bebé. Por supuesto, un bebé de la calle, un bebé sucio. «Esa cosa no es nuestro bebé», escupió Aldo señalando la cuna. «Apesta. Los sacaste de la basura. No mereces estar en esta casa». «No le digas eso», gritó Mónica, protegiendo la cuna con su cuerpo. «Tomé la decisión de adoptarlo porque yo no puedo tener hijos. Tú lo sabes». Y entonces, como un torrente de agua sucia, los recuerdos la inundaron. Flashback. El consultorio del doctor olía a antiséptico y a malas noticias. El hombre de bata blanca y mirada compasiva ajustaba sus gafas. «Señora Jacobs, hemos revisado sus análisis una y otra vez. Lamento informarle que usted es infértil». La palabra cayó sobre ella como una lápida. «No, debe haber un error. Vuelva a hacerme los estudios». Su cuerpo es incapaz de concebir. Médicamente es imposible. En la oficina de adopción, la situación fue aún más humillante. La trabajadora social, una mujer de sonrisa forzada, revisaba su expediente. «Bueno, señora Jacobs, hay varios factores. Usted ya es una mujer mayor para ser madre primeriza. Además, es soltera. Pero soy Mónica Jacobs. Puedo darle a un niño una vida que cualquiera envidiaría. La adopción no depende únicamente de recursos materiales, lo siento. Por el momento, usted no es apta». Fin del flashback. «Toda mi vida he soñado con ser madre», dijo Mónica, con la voz temblorosa, de vuelta en el presente. «Dios no me dio ese honor, pero me puso a este niño en el camino. Podemos cambiarle la vida, Aldo, ¿no lo entiendes?». Aldo la miró con un frío que le heló la sangre. Había algo más en su mirada, algo oscuro y personal que ella no podía descifrar. «Estás loca», dijo, y salió de la habitación, dejándola sola con el llanto del bebé y el eco de sus propias esperanzas rotas.
En un cuarto miserable, al otro lado de la ciudad, un hombre empacaba una maleta raída con furia. Era Aldo. Pero este no era el Aldo de la mansión. Este era el Aldo de antes. Marta, más joven, con el vientre hinchado por el embarazo, lo miraba desde una silla de ruedas vieja. No te vayas, por favor. Te necesitamos. ¿Por qué crees que me quedaría un segundo más en esta posilga?, le gritó él. Estoy harto de vivir en la miseria. Todo se va en tus medicinas y en los pañales de ese maldito bebé que ni siquiera ha nacido. Cuando me mejore, yo trabajaré. Sostendré a esta familia, te lo prometo. Cállate ya, la interrumpió, su rostro contorsionado por el asco. Todo esto es tu culpa. ¿Por qué quedaste embarazada? ¿Por amor? Porque te amo, sollozó ella. Pues yo ya no te amo, entiéndelo. Métetelo bien en la cabeza. No me vas a volver a ver jamás. La puerta se cerró de un portazo, dejándola sola con el eco de su crueldad y la vida que crecía dentro de ella. Ese recuerdo era la raíz de su dolor actual, la razón de su silla de ruedas, de su pobreza. Él la había abandonado justo después del accidente que la dejó lisiada. Un accidente causado por él en una de sus borracheras. Y ahora, sin saberlo, la vida los había vuelto a cruzar de la manera más retorcida posible. Al día siguiente, un nuevo mayordomo llegó a la mansión Jacobs. Se llamaba Julio. Era un hombre de mediana edad, de mirada serena y manos trabajadoras. En su primer día, Mónica le pidió permiso para salir. Tengo una emergencia familiar, señora Jacobs. Le juro que no se volverá a repetir. Anda, ve. Pero no te tardes, dijo Mónica, distraída. Estaba demasiado ocupada siendo madre para preocuparse por los problemas de la servidumbre. Pero la emergencia de Julio no era familiar. Era una emergencia moral. Había visto la interacción entre Mónica y Aldo. Había visto el miedo y el desprecio en los ojos del hombre hacia el bebé. Y en la calle, mientras hacía un recado, vio a una mujer en silla de ruedas, llorando desconsoladamente, describiendo a la policía la camioneta negra de los Jacobs. Su corazón, el corazón de un padre, reconoció la verdad. Se acercó a ella con cautela. Señora, mi nombre es Julio. Soy el nuevo mayordomo de la familia Jacobs. Los ojos de Marta se abrieron de par en par, una mezcla de terror y esperanza. Ustedes se robaron a mi bebé. Devuélvamelo. Tranquila, dijo Julio en voz baja. Precisamente a eso vine. Quiero ayudarle a recuperar a su hijo. Las lágrimas de Marta se detuvieron. ¿De verdad? ¿Cómo? Tengo un plan, dijo él, su voz firme y llena de una convicción que a Marta le pareció celestial. La ayudaré a entrar a la mansión. Conozco las medidas de seguridad. El bebé está en el cuarto del fondo. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, Julio guió a Marta por una entrada de servicio. La silla de ruedas se movía en silencio por los pasillos alfombrados. El lujo de la casa era obsceno, un insulto a la miseria en la que vivía. Cada paso era un riesgo, cada sombra una amenaza. Llegaron a la habitación. La puerta estaba entreabierta. Adentro, Mónica le hablaba al bebé. Marta contuvo el aliento. Esperaron a que ella saliera. Cuando el pasillo estuvo vacío, entraron. Allí estaba su hijo, durmiendo plácidamente en esa cuna de oro. Marta se inclinó. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo tomaba en brazos. El olor, el peso, la sensación de su piel, era como volver a respirar después de haberse ahogado. «Oh, mi amor, te extrañé tanto», susurró. «Rápido. Tenemos que irnos», urgió Julio. Pero era demasiado tarde. Los pasos de Aldo resonaron en el pasillo. Entró en la habitación y los vio. Su rostro se transformó en una máscara de furia. ¿Qué demonios hacen aquí? Justo en ese momento Mónica, atraída por el ruido, apareció detrás de él. Su grito fue agudo y lleno de pánico. «Mi bebé, ladrona, Charles, deténlos». El caos se desató. Charles apareció, bloqueando la salida. Aldo se abalanzó sobre Marta, intentando arrebatarle al niño. «Usted es una ratera y no voy a dejar que toque a mi bebé», le gritó Mónica a Marta. «Este bebé es mío», rugió Marta.
aferrándose a su hijo con la fuerza de una leona. La policía, llamada por Mónica, llegó en minutos. Era el mismo oficial cínico de la tarde anterior. Usted otra vez, dijo, mirando a Marta con desprecio. Devuélvale el bebé a la señora Jacobs. No, gritó Marta, desesperada. Pero la confrontación dio un giro inesperado. Cuando Aldo se acercó, sus ojos se encontraron con los de Marta. El reconocimiento fue instantáneo, un relámpago de pánico en la mirada de él. «Aldo, ¿eres tú?», susurró Marta, incrédula. Mónica se volvió hacia su esposo. «Amor, ¿tú conoces a esta lisiada?» «No solo me conoce, señora», gritó Marta, con toda la fuerza de su alma traicionada. «Es el padre de mi hijo». El silencio que siguió fue denso, pesado. Mónica miró a Aldo, esperando una negación, una risa, algo, pero Aldo solo palideció. «Mi amor, ¿le vas a creer a esta loca?», dijo él, su voz sonando falsa incluso para sus propios oídos. «Yo no la conozco, mucho menos tendría un mocoso con esta pordiosera». «Desgraciado», gritó Marta, el dolor de la traición superando incluso el miedo a perder a su hijo. El oficial, confundido pero leal al dinero y al poder, intervino. Le arrebató el bebé de los brazos a Marta y se lo entregó a Mónica. «Sáquenla de aquí», ordenó Mónica, su voz un témpano de hielo. Mientras dos guardias la arrastraban fuera, Marta gritaba el nombre de su hijo, su corazón rompiéndose en 1.000.000 de pedazos por segunda vez. Lo había tenido, lo había sentido, y lo había perdido de nuevo. Dentro de la mansión, la verdad comenzaba a supurar como una herida infectada. Julio, que había presenciado todo, se enfrentó a Aldo en privado. «Ese niño es suyo, señor. Lo veo en sus ojos. Dejó a esa pobre mujer con su hijo». Aldo lo agarró por el cuello de la camisa. «Cuidadito con lo que dices. Mónica no puede enterarse. ¿Quieres saber por qué la dejé? Porque estaba harto de ser pobre. Y Marta no es más que una lisiada que no me iba a llevar a ningún lado. Encontré a alguien que me mantuviera para no tener que mover un solo dedo. Y lo logré». «¿No siente nada al ver a su propio hijo?» «Cállate. No te metas en mis asuntos», le advirtió Aldo. Pero ya era tarde. El bebé ahora no era solo un estorbo. Era una amenaza. Era el heredero de la fortuna Jacobs. Un heredero con una madre pobre que podía reclamar sus derechos. Un heredero que se interponía entre él y el dinero de Mónica. Tenía que hacer algo. El llanto incesante del bebé llenaba la mansión, un sonido que a Aldo le taladraba el cerebro. «Haz que se calle esa cosa», le gritó a Mónica. «Me está volviendo loco. No sé qué hacer», respondió ella, desesperada. «Yo sí sé qué hacer», dijo Aldo, su voz peligrosamente tranquila. «Tirarlo a la basura». «Es nuestro bebé, esa cosa no es nuestro bebé», gritó él, y en ese momento la máscara se cayó por completo. «Y te voy a preguntar algo, Mónica, contéstame con la verdad. ¿Es cierto que tú abandonaste a esa mujer y a su bebé?» Mónica lo miró, confundida por la extraña pregunta, pero asintió débilmente. «Está bien. Tienes razón», dijo Aldo, su tono cambiando a uno falsamente conciliador. «Permíteme, papi te va a abrazar, mi amor». Tomó al bebé de los brazos de Mónica, lo envolvió en una manta. «Voy a hacer lo que debía haber hecho desde el principio». Se dirigió a la puerta. «Aldo, ¿qué haces?», gritó Mónica, corriendo tras él. Él se giró y con una fuerza brutal la empujó dentro de un armario y cerró la puerta con llave. «Lo siento, mi amor, pero no me dejaste opción». Los gritos de Mónica resonaban tras la puerta mientras Aldo salía de la casa con el bebé. Afuera, un hombre lo esperaba. No era Charles. Era el chofer que había contratado Julio, un amigo leal. «Conozco el lugar indicado, señor. Sígame». Julio había sido despedido, pero su misión no había terminado. Encontró a Marta desolada en la calle. Justo entonces Mónica, que había logrado escapar del armario, los encontró presa del pánico. Aldo se llevó al bebé, dijo que se iba a deshacer de él. Los tres, la madre biológica, la secuestradora arrepentida y el ángel guardián inesperado, se unieron por una causa común. «Voy a tratar de rastrearlo con el GPS de la familia», dijo Julio, sacando su teléfono.
Una aplicación secreta para los empleados de alto nivel. Lo tengo. Se dirige al puente viejo. Tenemos que darnos prisa. Llegaron justo a tiempo. En medio del puente, bajo la luz pálida de la luna, Aldo sostenía al befebés sobre la barandilla. El viento aullaba, agitando la pequeña manta. El agua oscura y fría del río esperaba abajo. A Aldo. «No lo hagas», gritó Mónica, corriendo hacia él. «No te acerques», advirtió él, sus ojos desorbitados por la locura y la codicia. «Un bebé lo echa a perder todo. Lo voy a tirar. No, te daré lo que sea, mi fortuna. Toda si quieres, pero devuélveme al bebé». Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Aldo. «Lo que yo quiera, entonces la fortuna Jacob será mía. Sí, tuya, pero dámelo». Aldo pareció dudar. Se acercó a Mónica, extendiendo al bebé. Ella extendió sus manos temblorosas, pero el chofer que acompañaba a Aldo, el amigo de Julio, intervino. «Señor, no lo haga. Tú cállate, imbécil», le gritó Aldo empujándolo. Justo cuando le iba a entregar el bebé a Mónica, una voz resonó en la noche. «Alto ahí. Queda detenido». Las luces rojas y azules de una patrulla iluminaron la escena. El oficial corrupto no estaba allí. En su lugar, había policías serios y armados. Aldo se quedó helado. «No tienen pruebas», masculló. Julio dio un paso al frente mostrando su teléfono. «Claro que las tenemos». La confesión que le hizo al chofer sobre por qué abandonó a su esposa lisiada y su plan para quedarse con la fortuna de la señora Jacobs está todo grabado. Aldo miró al chofer, que lo observaba con una calma acusadora. Había caído en una trampa. Intentó huir, pero fue derribado y esposado. «Mónica, ayúdame», suplicó. «Usa tus influencias». Mónica lo miró con un desprecio absoluto. «Estuviste conmigo solo por mi dinero. Fuiste un tonto si creíste que te saldrías con la tuya. Llévenselo, oficial, que se pudra en la cárcel». Mientras se llevaban a Aldo, gritando y maldiciendo, Marta se acercó lentamente, sin poder apartar la vista de su hijo, que ahora estaba a salvo en los brazos de Mónica. Con lágrimas en los ojos, Mónica se arrodilló torpemente frente a la silla de ruedas de Marta y le entregó al bebé. «Perdóname», susurró, su voz rota por la vergüenza. «Te robé a tu bebé. Mi obsesión por ser madre me convirtió en un monstruo». Marta abrazó a su hijo, llorando de alivio, besando su pequeña cabeza. Miró a Mónica y en lugar de odio sintió una extraña compasión. «Ya pasó. Mi bebé está bien». Buscó a Julio para darle las gracias, pero él se había desvanecido en la noche. En el suelo donde él había estado brillaba algo bajo la luz de la luna. Una pequeña pluma blanca, inmaculada y suave. Mónica la recogió. «Cuando yo era pequeña», dijo, con la voz todavía temblorosa, «mi abuela me contaba que los ángeles a veces bajan a la tierra para ayudar a las personas buenas, y cuando terminan su misión y regresan al cielo, desean caer una pluma de sus alas». Marta miró la pluma, luego a su hijo y finalmente a Mónica. «Tu hijo y tú tienen un vínculo tan poderoso que los ángeles los cuidan». «Ojalá a mí también me pasara eso», dijo Mónica, con una tristeza infinita. «Estoy segura de que algún día te pasará», respondió Marta, con una sinceridad que sorprendió a ambas. «Mientras tanto, puedes ser la tía de mi bebé». Una sonrisa, la primera genuina en mucho tiempo, iluminó el rostro de Mónica. Claro que sí, con todo gusto. Un año después, el mercado bullía de vida y color. En el corazón de todo, una nueva florería llamada El Ángel de Marta era un oasis de belleza y fragancia. Marta, de pie gracias a una nueva prótesis y meses de terapia, arreglaba un ramo de rosas. Su hijo, Juelito, jugaba a sus pies. Mónica entró en la tienda. Su rostro irradiaba una paz que nunca antes había tenido. «Marta, ¿cómo estás, Mónica?» «Qué gusto verte», dijo Marta, abrazándola. «Todo esto te lo debo a ti. La florería, la terapia». «No digas eso. Fue lo mínimo que podía hacer para enmendar mi error. Pero yo también tengo una buena noticia». Sacó un sobre de su bolso. Dentro, un papel con 2 palabras. «Embarazo positivo». Marta ahogó un grito de alegría. «Estoy embarazada. El tratamiento experimental funcionó».
Dios escuchó mis plegarias. Las dos mujeres se abrazaron, sus lágrimas mezclándose, las de una por la redención y las de la otra por la gratitud. Una había encontrado la maternidad en el lugar más inesperado, y la otra la había recuperado contra todo pronóstico. En el ruidoso y vibrante caos del mundo, habían descubierto que incluso en la noche más oscura, cuando los ángeles parecen haber caído, siempre hay uno que se queda atrás, dejando una pluma como promesa de que la bondad existe, de que la esperanza nunca se pierde y de que, al final, nunca se está verdaderamente solo.